dos van a quedar. Casi seguro va a ser una, que va a ser en función de las leyes especiales. Y por otro lado, pues, para efectos de recordarles que debe existir un mínimo de asistencias, eh, en realidad solo tienen básicamente de 2 a 3 inasistencias para el solo hecho de darle cumplimiento a los pocos días que en realidad está programada la actividad. Recordemos que está programada de aquí a prácticamente el 24 de, de junio como tal, y tendríamos por ahí por el viernes 12, tendríamos el primer parcial como tal. Voy a agradecer, voy a agradecerle sobre todo al licenciado Sissimit que en algún momento pues le voy a trasladar el espacio para que él pueda en algún momento también pues llevar la asistencia, trasladarles el formulario de asistencia y por lo tanto todo aquello que tenga que ver precisamente con asistencias, con inscripciones, con entrega de tareas, pues sería básicamente con el licenciado Josué Sisimi. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del contenido de algunos elementos históricos que le dan origen precisamente al derecho probatorio. Tomemos en consideración que la gran importancia sobre todo dentro del derecho penal, que es aquella relación que se pueda dar dentro del derecho positivo, del derecho procesal penal, nos llevará a que las actuaciones como tal en algún momento deban de ser probadas. Y la importancia es porque el derecho probatorio entonces va a verificar que todo lo actuado dentro de un proceso, ¿ya? Pues permita como ciencia independiente el derecho probatorio, pues venir y poder establecer cualquier diferencia a lo que regula la ley, a lo que regula en algún momento el procedimiento, a lo que en algún momento pues pueda venir y establecerse como una formalidad, aquellas reglas de prueba sobre todo, así como algunas doctrinas, algunas instituciones, algunas normas, algunos principios que deben de ser observados y que van a estar separados por completo, tanto los del derecho procesal, ¿verdad?, los del derecho penal, como ese tipo de procedimientos aportados dentro del derecho probatorio. Recordemos que hay varias instancias dentro de un proceso penal, y de ahí dependerá la temporalidad, el tipo de prueba, la admisión de esos medios de prueba, la refutación en algún momento. ¿Por qué va? Porque si bien es cierto, ese derecho probatorio tiene un proceso como método. Y dentro de ese método, lo que no podemos perder de vista es que la verificación de aquellos hechos dentro de una sociedad, aquellas pruebas judiciales, permitan ofrecer en algún momento un grado de sustentación que tiene que ser propia y tiene que ser independiente de aquella que utilice el juez en algún momento. Partiendo de esto, podemos decir que la prueba básicamente no va a consistir en averiguar, ¿verdad?, sino en, óigase bien, la prueba no va a consistir en averiguar, sino en verificar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el juez como tal no va a venir a averiguar, él va a venir a evaluar esos medios de prueba para el solo hecho de poder verificar que en realidad tengan el sustento necesario. Dentro de esos mismos antecedentes del derecho probatorio, la argumentación en contra de aquellos procesos
lesivos al bien jurídico tutelado de una persona, como lo puede ser la vida, como lo podría ser en algún momento el honor de la persona, o como en algún momento se pudiera dar los bienes de la persona como tal, pues cuando se ven vulnerados esos bienes jurídicos tutelados, prácticamente son los que van a generar precisamente la sindicación de algún proceso, y de ahí la importancia de la prueba. Inclusive, cuando hay temas que no tienen que ver con una querella planteada, sino con flagrancia, pues también hay que tomar en consideración que el rol determinante, ahí lo vamos a encontrar con ellas, perdón, con aquellas actuaciones, sería policiales prácticas como tal. Desde ahí que fundamentar un recurso en contra de decisiones judiciales, en contra de aquella prueba que le permita sustentar la querella como tal, pues va a ser importante. También hay que tomar en consideración que una construcción lógica dentro de la argumentación pues nos puede llevar a que se pretenda que sea una norma científica o de experiencia aplicable. Pero lo que no podemos perder de vista es que el hecho indicador pues, no puede carecer de una prueba individuable como tal, es decir, que esté sustentada como tal. De ahí que pues, la obligación que se tenga de parte del querellante o de parte de la defensa, ¿verdad? Pues será el poder controvertir a la tesis planteada en la argumentación, planteando obviamente su antitesis. Y por otro lado, pues hay que tomar en consideración que también está el ente persecutor de, en este caso, de la actividad procesal como tal de parte del Estado, y de ahí que pues exista la importancia de que el Ministerio Público como tal, como persecutor o como el ente al cual le adjudican la persecución penal pública, pues tenga gran participación dentro de los distintos sujetos procesales. Bueno, este proceso, como método de conocimiento dentro del derecho probatorio, entonces nos puede permitir argumentar, el poder hacer el planteamiento de una buena tesis para poder imputar una serie de cargos. Y por otro lado, pues estarán los sujetos que reciben, los sujetos que participan dentro de, como puede ser el querellante con su respectivo abogado, el juez de forma natural o individual, o bien en algún momento, pues el mismo tribunal constituido, ¿verdad? En un tribunal, en un órgano colegiado, que al final puede ser una sala, y desde ahí también la participación de, pues, el imputado con su defensa, y no digamos el Ministerio Público o bien en algún momento la misma Policía Nacional Civil. Ante este escenario, entonces, es importante señalar que el poder objetar todo aquel tipo de actos de investigación pasan a ser fundamentales dentro del derecho procesal. ¿Ya? Aquel tipo de resultados con violación a esas normas penales reguladas o hacia aquellas garantías constitucionales, siguen siendo parte de ese antecedente del derecho probatorio como tal. El mismo derecho probatorio, dentro de sus antecedentes, tiene un modelo de garantías que surge en aquella época de la Ilustración como tal, que es en donde empieza a generarse un modelo de garantías. El jurista Luis Ferrojoli, por ejemplo, en algún momento establece una teoría jurídica y política
que lo que busca en algún momento es limitar el abuso, oígase bien, punitivo de ese poder de Estado. ¿Verdad? Y desde ahí lo que intenta es proteger derechos fundamentales, ¿verdad?, de aquellos más débiles, establecía Ferrajoli en su momento. No podemos perder de vista que esta teoría sostiene pues una serie de elementos o dimensiones, y desde ahí va a tener 4 pilares fundamentales: aquella garantía penal, aquel límite del poder que tiene el derecho como tal, aquella separación dentro de lo que es el derecho y la moral, y por supuesto, la ley del más débil como tal. 4 pilares fundamentales o 4 dimensiones que precisamente el derecho probatorio en su momento tiene como antecedente, y que pasa a ser ese modelo de garantía impulsado por Luis Ferrajoli como tal. Bueno, ahora, ¿por qué? Porque definitivamente, previo a Ferrajoli, existen 2 grandes escuelas del derecho penal: la escuela clásica y precisamente la escuela moderna. La clásica, o pues una de las más antiguas, siempre estableció que al hombre se le tenía que juzgar por sus condiciones de antecedentes sociológicos, incluso como parte de aquellos antecedentes genéticos inclusive, y desde ahí que tanto al famoso loco o a aquella persona con condiciones deformes dentro de, casi siempre se le entraba a encuadrar como parte del famoso delincuente. Mientras que en una escuela más moderna aparece César Beccaria, y César Beccaria viene a establecer dentro de la corriente la limitación entre los delitos y las penas como tal, haciendo pues parte de ese tipo de escuela el impulsar en algún momento pues cómo poder entrar a resocializar al delincuente. ¿Y por qué va? Que sean garantías mínimas, pero que dentro de ese proceso de garantías mínimas, a la hora de reeducarlo, de reencontrarlo con la sociedad, este automáticamente no siga delinquiendo como tal. Este tipo de proceso, entonces, permite que en algún momento exista una clasificación de delitos, de elementos positivos, de elementos negativos, de elementos mixtos dentro de la teoría general del delito. Y para ello, dependiendo del planteamiento que se pueda generar, la contraparte, ese abogado en calidad de orador forense en cualquier audiencia tendrá que buscar una serie de elementos del derecho probatorio para poder destruir con una antítesis la tesis que se esté planteando, para poder dejar en duda al juez natural o al órgano colegiado, y que en algún momento ese tipo de, oígase bien, de duda permita que se genere a través de ese modelo de garantía, ese garantismo penal que en algún momento se da, y que, si bien es cierto, lo que busca es estrictamente evitar males mayores, juzgar a alguien sin que aquellos principios clásicos, aquellos axiomas o aquellas axiomas que en algún momento el sujeto pueda evidenciar, pues se limite precisamente a analizar, a evaluar lo que más adelante desarrollaremos como la prueba en sí. Bien, en este garantismo penal, tomemos en consideración que hay máximas, hay sobre todo principios axiomáticos, como el de no hay delito ni pena sin ley previa, ¿ya? Quedan máximas como el nulo un crimen, nulla poena sine lege, por ejemplo,
aquellas en donde no hay una pena sin, en este caso, necesidad, ¿verdad? De ahí que la prevención debe ser mínima, no hay una pena sin lesividad, ¿ya? Debe de existir siempre un daño efectivo a esos bienes jurídicos tutelados, a ese honor, a la vida del sujeto, o bien a los bienes, en este caso del sujeto para efectos de poder actuar. También hay que tomar en consideración que se exige una materialidad, y cuando se exige una materialidad dentro de esos principios axiomáticos encontramos que no hay crimen sin acción. Es decir, debe de materializarse el hecho para poder, en este caso, sancionar. O bien, cuando se requiere de aquel dolo, de aquella negligencia, en donde claramente pues no va a existir o no hay acción sin una culpa. ¿Ya? Bueno, y luego pues ese garantismo penal como parte de esos pilares de las garantías que vienen de la Ilustración nos llevan a que hay garantías procesales. Es decir, ese tipo de garantías tiene que ir enfocadas a un proceso acusatorio, puede ser oral o puede ser público como tal, ¿ya? Bueno, es uno de los grandes pilares. No me puedo detener profundamente a tanta historia. Sin embargo, hay un segundo pilar que es el límite del poder dentro del derecho. Aquí tenemos que tomar en consideración que, a diferencia de un absolutismo, la pura voluntad de las mayorías, ¿verdad? Pues en este caso, ese derecho como límite al poder nos exige que todos los poderes públicos y privados estén subordinados a la Constitución. Los derechos fundamentales, una función como un límite infranqueable. ¿Para qué? Para la política. Y con esto se va a poder evitar, en este caso, la tiranía de la mayoría como tal. Ese derecho al límite del poder, entonces, nos empieza a llevar a que si tenemos en algún momento que evaluar la subordinación, esto me hace recordar a Kelsen con su pirámide. ¿Y por qué va? Porque recuerden que dentro de la famosa teoría de la legislación, Kelsen básicamente impulsa, ¿verdad? Que dentro de esa teoría de la legislación del derecho se debe de establecer una serie de grados, una serie de requerimientos para poder, en este caso, entrar a encontrar en qué momento, óigase bien, va a existir una norma superior. Y esa norma superior tendrá a un costado, pues, si bien es cierto, leyes constitucionales que siguen supeditadas a una constitución, pero hay convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, que tendrán no primacía, pero sí igualdad al momento de resolver cómo sería el Pacto de San José, que es un tema puramente de límite al poder punitivo del Estado. ¿Y por qué? Porque prevalecen los derechos de toda persona como tal. Ahí se intenta evitar la tiranía de la mayoría. ¿Verdad? Recordemos que si bien es cierto, tenemos un pacto, este ha venido a detener en algún momento, ejemplo, el tema de la pena de muerte, que bien podríamos señalar que nuestra Constitución Política de la República, sobre todo en su artículo 18, establece la pena de muerte. Pero claramente hay una limitante a la aplicación de la pena de muerte, ¿ya? Fundamento en presunciones, ¿verdad? Y ese con fundamento en presunciones nos lleva a que debe de existir pues todo aquel tipo de etapas dentro de un proceso
la admisión de todos los medios probatorios para el solo hecho de poder detener la pena de muerte. Y luego hay otro tipo de elementos como a las mujeres, a los mayores de 60 años, a los reos de delitos políticos y comunes que sean conexos con los políticos, y a aquellos cuya extradición haya sido concedida por condiciones admisibles. Por supuesto, admisibles todos los recursos legales pertinentes. Bueno, ¿y qué sucede? Que la pena se ejecutará después de agotarse todos ese tipo de recursos. ¿Y qué pasa con un recurso? Pasa básicamente a ser un medio de impugnación que va a aportar una serie de elementos probatorios del por qué no se puede aplicar. Y desde ahí se caía, después de las distintas fases de planteamiento, de revisión en los casos de pena de muerte, pues aquello relacionado con el famoso indulto presidencial. Y como consecuencia de tener un preámbulo constitucional en el cual automáticamente la Asamblea Nacional Constituyente en su momento deja establecido dentro de ese preámbulo constitucional que se invoca el nombre de Dios, y todos los representantes del pueblo de Guatemala, al final reunidos en esa Asamblea Nacional Constituyente, reafirman la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Reconocen esa génesis de la familia, ¿verdad?, como algo primario, como algo fundamental, aquellos valores espirituales, aquellos valores morales que al final pues son los que dentro de sociedad o como Estado se deben de promover a través de un bien común. Ante este escenario, ¿verdad?, tenemos que tomar en consideración también que la misma Constitución política, en su artículo 3, precisamente refrenda el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida, pues el Estado debe garantizar, debe proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Bueno, se aunaba a esto, ¿ya?, empieza uno básicamente a parafrasear casos. Cualquiera podría decir, un momento, cuando le tocan a alguien muy personal, cuando es alguien dentro de los grados, ahí sí que directos a uno como sujeto, cualquiera quiere que se aplique pues un castigo ejemplar. Pero penosamente, ya allá por el 2002, recuerdo, presidente Portillo genera un proceso de consulta, y ese proceso consultivo generó que se invocó el Pacto de San José. Y el Pacto de San José, pues claramente nos deja establecido que como Estado se debe proteger al ser humano. Y dicho sea de paso, eh, empieza que debe llevar todo un proceso que finalice, ¿verdad?, y aún así el tema de la condonación, pues debe de irse expulsando. ¿Por qué razón? Porque en el debido proceso se debe de expulsar precisamente la pena de muerte. Y desde ahí aparecen teorías, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde al final, pues a través de un principio de convencionalidad, empiezan a generar criterios en cuanto a que las leyes se deben de modificar. Nosotros podríamos tener precisamente un recuento dentro del Código Penal, ¿ya?, o dentro del Código Procesal Penal, ¿ya? ¿Y qué sucede al final? Que los dos códigos, tanto el derecho positivo como la parte procesal, en su artículo 1, los dos establecen ese principio de legalidad. Y ese principio de legalidad es el que nos lleva a que debe de agotarse todo procedimiento con la finalidad, óigase bien,
de evitar una tiranía de la mayoría. El poder reinsertar a ese delincuente a la sociedad, el poder rehabilitarlo como tal, para evitar que ese monopolio de aplicación de derecho penal que tiene el Estado, pues pueda quebrantar normas que violen la vida de una persona. Claro, muchas veces no encontramos angelitos en ese proceso, pero es parte de las democracias que se van fortaleciendo y de los cambios que penosamente, aunque no querramos, porque tenemos que evitar ese derecho inquisitivo de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, para el solo hecho de poder aplicar sanciones mayores como tal. Bueno, ese es el segundo pilar fundamental, es el límite del poder. Aquella también existe un tercer pilar fundamental dentro de, insisto, ese modelo de garantías que surge precisamente bajo la Ilustración, y me refiero a la separación que debe de existir estrictamente entre el derecho y la moral. Ferrajoli sostiene en uno de sus textos que no es válido, óigase bien, moralmente o justo, solo por ser válido jurídicamente. Esta máxima de Ferrajoli a lo que nos lleva es que tenemos que comprender, tenemos que entender que el delito, si bien es cierto, pasa a ser un daño social, ¿sí? Y que el delito no es un pecado, porque lo pecado va con lo moral y el daño social va con lo jurídico como tal. Entonces, esta norma para él depende únicamente de que haya sido creada siguiendo procedimientos establecidos dentro de un positivismo jurídico, ¿ya? Y de ahí entonces que se debe separar una cosa y otra. Entonces Ferrajoli en algún momento establece, bueno, dejemos de lado el pecado y que si es derecho positivo, ese positivismo jurídico nos debe llevar a qué tipo, oígase bien, de daño social causado, para el solo hecho de poder, en este caso, admitirlo para una sanción. Y el cuarto pilar fundamental pasa precisamente a ser aquella máxima de la ley del más débil. Ese modelo que transforma los derechos fundamentales en la ley del más débil. ¿Por qué? Porque a todo sujeto se le considera un sujeto mucho más débil ante el Estado, ante el creador de las normas jurídicas. Recordemos que nosotros le trasladamos a estos organismos de Estado, a estos administradores de Estado, a un poder de imperio a través, obviamente, del sufragio como tal. Y ellos, en ese poder de imperio, nos trasladan el ius puniendi, es decir, todo aquel abanico de leyes, toda aquella punibilidad que en algún momento deben de trasladar para poder, en este caso, normar, óigase bien, normar cómo nuestra sociedad va a ir evolucionando. Y desde ese punto en particular, recordemos que, por ejemplo, dentro de la misma Constitución, nosotros elegimos, muchos pues de los que en realidad estaban en ese momento, llegaron a elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Y desde ahí se le trasladó, ¿verdad?, a ellos el poder del pueblo depositado en esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para poder en algún momento, pues, fijar las normas dentro de una constitución de qué modelo de sociedad pretendíamos tener como tal. Y luego, pues, de ahí es que nazca, que de allá del, ¿qué?, 174 al 181 de la Constitución Política, encontremos cómo existe una formación y una sanción de la ley.
cómo se presenta una iniciativa, cómo debe de respetarse siempre ese tema de jerarquía constitucional, cómo se presenta y se discute una ley como tal, cómo hay una aprobación, una sanción y una promulgación de las mismas, cómo el Ejecutivo en su momento pues puede vetar una norma, aquel procedimiento, óigase bien, que al final nos puede llevar a aquella primacía legislativa que pueda tener el Congreso, o bien a aquel tipo de vigencia dentro de la ley. ¿Ya? Este fundamento, oígase bien, de ley dentro de lo más débil, nos empieza a dar todo ese tipo de normas para que la ley llene ciertos requisitos. Y muchas veces encontramos un vacatio legis cuando una ley es sancionada, es publicada, pero su vigencia es diferida. Ejemplo, hace poco se aprobó allá por finales, inicios de marzo de este año, la derogatoria de la ley de herencia, legados y donación. Y la misma, pues claramente salió publicada que cobraba 30 días después de su publicación. Y salió publicada el 2 de marzo. De ahí que tuviéramos que esperar hasta un jueves, que sería un jueves santo 2 de abril, para que la ley cobrara vigencia. En ese plazo, la ley estaba publicada, pero existía un vacío de ley como tal. Es lo que comúnmente dentro de ese procedimiento se le conoce como el vacatio legis, ¿no? Bueno, menciono esto como antecedentes porque si alguien en este momento quisiera aplicar ese tipo de ley, empieza a encontrarse con una serie de debilidades que la misma ley en su momento contiene. ¿Ya? Y es, por ejemplo, el que una pareja de esposos, el cónyuge, por ejemplo, varón, no le pueda trasladar una donación a la mujer. ¿Y por qué? Bueno, si en algún momento lo hiciera, resulta ser de que no va a gozar del beneficio de la ley. ¿Por qué? Porque los cónyuges o los esposos no forman grado en atención al Código Civil. Y empezamos a encontrar algunos vacíos. Y desde ahí entonces la necesidad, tal y como lo estableció Ferrajoli, de poder establecer una legislación del derecho. Y dentro de esa teoría, vamos entonces a que Kelsen deja ese tipo de estructura como tal. ¿Ya? Bueno, aquí podríamos entonces concluir con que ese proceso de garantías que surgen precisamente de la Ilustración, ese tipo de garantismo penal o ese derecho al límite del poder como tal, o aquella separación entre el derecho y la moral, o esta aplicación de la ley del más débil, nos empieza a dejar con algunas inquietudes como tal. Y desde ahí que hay que retomar entonces el punto de Kelsen para el solo hecho del fundamento constitucional como un sistema de garantía. Y ese fundamento entonces nos lleva a garantías individuales, a garantías sociales, pero también a una estructura de Estado. Antier, sea domingo 31, se conmemoraban los 41 años de la promulgación de la actual Constitución, la cual hasta allá por 1993 ha tenido únicamente una reforma como tal. De ahí tenemos una Constitución que en su momento podríamos decir reflejó el interés de los distintos grupos que participaron, profesionales, obreros, campesinos, militares, que tenían la participación dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y desde ese punto, pues consideraríamos que la Constitución nuestra, por eso es que en función de
años vividos, de antecedentes vividos, pues nos llevan a que tengamos una función o dentro de la misma Constitución, perdón, una parte que sí puede ser reformada, otra parte pétrea no puede ser reformada y precisamente un tipo de nueva estructura y limitación a algunas instituciones de Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque el sistema entonces de garantías constitucionales van a tener siempre su fundamento en esa supremacía constitucional. En aquel último párrafo del artículo 44 de nuestra Constitución, en donde claramente queda normado que serán nulas ipso iure todas las disposiciones que contravengan la Constitución. Empezamos teniendo ahí todo lo que contravenga en esa estructura gradual que Kelsen establece en su pirámide, pues será nula de pleno derecho. Pero también el artículo 175 de la misma Constitución nos empieza a dejar aquel elemento en donde también existe la primacía constitucional. Y claramente queda establecido que todo aquel tipo de normas que contravengan la Constitución van a ser nulas de pleno derecho. Un artículo 175 que al final tiene fundamento ¿para qué? Para que solo las leyes calificadas como constitucionales, pues en algún momento requieran 2/3 del total de diputados del Congreso para el hecho de poderlas reformar. Eso sí, previo dictamen de la Corte de Constitucionalidad. En caso contrario, no se puede llevar una modificación como tal. Y por otro lado, que dentro de esta primacía de las garantías constitucionales, sobre todo, esa tutela judicial efectiva va a quedar también respaldada en que los jueces, al momento de resolver, bajo esas condiciones esenciales de la administración de justicia, reguladas en el 204 de la misma Constitución, ellos dentro de los tribunales de justicia deben de velar porque toda resolución, toda sentencia debe de observar obligadamente el principio de que la constitución política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, aquí, cuando mencionamos o tratado, pues si bien es cierto, no deja explícito en materia de derechos humanos, pues aparece la Corte de Constitucionalidad, muchas veces haciendo respetar el Pacto de San José. Uno. Dos, lo que Guatemala ratifica precisamente por 1974, recuerdo, ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿ya? Como lo es el Pacto de San José. Y en el Pacto de San José, recuerdo por ahí artículo 5, artículo 8, 24, recuerdo 25, pues se debe de velar y, y acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que normalmente dictan a través de esos famosos principios de convencionalidad. Bueno, de ahí, ¿qué nos queda? Bueno, si en algún momento encontramos algún tipo de violación a las normas como tal, que una ley en algún momento, óigase bien, uno vea que hay riesgos de, no nos queda más que acudir a la acción de amparo. El amparo, como acción, protege a las personas en contra del ejercicio arbitrario del poder público o ante las amenazas de sus derechos o garantías individuales. De ahí que el amparo pueda proceder, tal y como lo mencionaba, para proteger a la persona contra amenazas de violaciones a sus derechos, pero también en contra de aquellos actos, de aquellas resoluciones, de aquellas disposiciones, ya sea de ley o de autoridad, que llevan implícito
una restricción, una amenaza, una violación a las garantías que la Constitución nos, en este caso, garantiza como tal. Desde ahí que proceda el amparo, la inconstitucionalidad en los casos concretos o bien en aquellos casos de carácter general. Son las dos formas de poder proceder con la acción de amparo como tal. Y también tenemos, aquí hay algo importante, la exhibición personal. Esa tutela individual contra en este caso, detenciones ilegales contra algunos vejámenes individuales. Y el 263 de nuestra Constitución claramente establece quien se encuentre preso. Ay Dios, miren señores, alguien quiere entrar, lo lamento, ya no. Bien, decía en el 263 que se encuentre preso, que se encuentre detenido, que se encuentre cohibido de cualquier modo del goce de su libertad individual o que esté siendo amenazado de la pérdida de esta, pues, o que sufra vejamen, tiene derecho a pedir inmediatamente una exhibición ante los tribunales de justicia. Bueno, aquí pues será el tribunal el que tenga que decretar la libertad inmediata de la persona si no hay causas para efectos de una detención. Este tipo, entonces, de garantías constitucionales clásicas son las que fundamentan ese sistema de garantías. Pero también tenemos aquellos principios del debido proceso, aquellas garantías penales y procesales, la presunción de inocencia, el derecho de defensa como tal, el derecho a un juez natural o independiente. ¿Ya? Son principios de un debido proceso. Y dentro de todo vamos a encontrar instituciones garantes, una Corte de Constitucionalidad, una Procuraduría de los Derechos Humanos, un Ministerio Público. ¿Para qué? Bueno, pues la Corte para que como máximo tribunal verifique que se respete siempre que la Constitución prevalece. En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ese comisionado del Congreso para la defensa de los derechos y garantías individuales de todo ciudadano común. Y el Ministerio Público para ser el encargado de la persecución penal. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración entonces ese tipo de, oígase bien, garantías constitucionales clásicas como tal. Hay elementos constitutivos, oígase bien, es otro punto a señalar previamente a una definición de derecho probatorio, en donde esos elementos constitutivos de un modelo de garantía, garantías penales sustantivas, como el principio de legalidad, aquel principio también de materialidad o de lesividad o de culpabilidad, también aquellas garantías procesales adjetivas, ¿verdad? Cómo se investiga, cómo se juzga, ¿verdad? Por ejemplo, si un juicio es estrictamente cognoscitivo, ¿ya? O si en algún momento pues nos lleva a otro tipo de elemento, la jurisdiccionalidad que pueda existir, el contradictorio y la defensa, la presunción de inocencia y no digamos la oralidad y publicidad. ¿Verdad? Ese tipo de garantías prácticamente son elementos constitutivos dentro de un modelo garantista en donde se pueda aplicar el derecho penal. Ya va a ser trasladada la asistencia. Bueno, y un modelo autoritario del proceso penal, esa persecución, esa concentración del poder como tal, nos va a llevar precisamente a que exista el control sobre la existencia o la limitación de la defensa y poder evitar al máximo todo aquel tipo de secreto de las actuaciones, que hace etapas que quedan bajo reserva o bajo secreto para el imputado, violentando entonces al final
pues, qué es lo que a él se les indica. Para los que están llenando la asistencia, el tema central del día de hoy se refiere a antecedentes del derecho probatorio. Insisto, antecedentes del derecho probatorio. Bueno, y finalmente podemos aterrizar con que el derecho probatorio, cuando hacemos alusión, pues tenemos que tomar en consideración que se encuentra en una relación directa con lo procesal. Y en ocasiones hay algunas ramas subordinadas con el ámbito procesal. Y desde ahí entonces podemos señalar que el derecho probatorio posee las características de sus distintas normas, de sus principios, de sus doctrinas, de sus instituciones, ¿verdad? Para ser considerado como un apartado diferente a una rama autónoma del derecho procesal. Cuando menciono entonces que, ahí estamos, cuando menciono que comparte dentro de ese derecho probatorio las características de normas, recordemos, hay normas objetivas, normas, por ejemplo, de calificación dentro del tema penal, atenuantes, agravantes que generan algunas reglas o normas para el solo hecho de poderle imputar a un sujeto, ¿verdad?, un gravamen, una mayor pena, una mayor sanción como tal. Pero también hay normas que nos van a permitir definir si se trata de un delito o si se trata de una falta. O cuando una falta en algún momento llega a convertirse en un delito como tal, una desobediencia. Alguien fue sancionado con una falta, pero resulta ser que no cumple la orden de juez. Nos encontramos entonces ante un grado de desobediencia, principalmente, y si se tratara de un funcionario, al incumplimiento de deberes como funcionario. ¿Ya? Este tipo de situaciones conllevan entonces a que desde ahí se empiecen a analizar una serie de principios sobre los cuales se va a aterrizar aportando todo ese tipo de elementos probatorios para desestimar con una antítesis la argumentación planteada originalmente. Hay doctrinas, ¿verdad?, hay doctrinas clásicas, hay doctrinas que muchas veces sirven de base. ¿Para qué? Para que todo aquello que no tiene un procedimiento en formación de ley, tal y como lo señalé, ¿ya?, la iniciativa hasta la vigencia como tal, pueda que pase por Corte Suprema de Justicia, 5 fallos contestes en un mismo sentido, que pasan a convertirse en ley sin que tenga todo el procedimiento. Y si ustedes están aplicando una defensa, pues de igual forma se puede invocar algún tipo de expedientes relacionados con el punto, o los famosos 3 fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad, o bien aquellos fundamentos de un contrato que, si bien es cierto, podrá ser una relación entre particulares, pero el contrato nos lleva a ciertas condiciones erga omnes, relación entre particulares. Bueno, dejo hasta acá el día de hoy y paso a desearles por ahí la mejor de las tardes, compañeras y compañeros. Gracias, Lic, bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que pase feliz tarde. Gracias, licenciado.